Quiero que lo que están aquí, lo que están en sus hogares, dentro de la posibilidad que buscáis, apunte y lo que han traído con qué apuntar, por favor, apunten. Y yo quiero que escriban el tema de la palabra de Dios en esta mañana. El resultado de vivir la vida centrado en sí mismo. Ha sido clara, pero la vuelvo a repetir. El resultado de vivir la vida centrado en sí mismo. Como todos decimos, como en otras palabras, como dice la palabra de Dios, lo que se siembra, se cosecha. ¿No es así? Lo que se siembra, se cosecha. Y todo pecado trae su propia retribución, trae su propia consecuencia. En esta mañana vamos a darles un vistazo a una historia bíblica que podemos decir, ¿lo había o no lo había? Vamos a ir a Lucas capítulo 16, versículo 19. Ahí hay una historia bíblica del 19 al versículo 31. Muy conocida por nosotros los cristianos y evangélicos. Es la historia de el rico y Lázaro. Amén. O en otras palabras, del rico y el pobre. De el rico y el mendigo. Una historia bien conocida, pero posiblemente alguno que no sea creyente, que no lea la palabra de Dios, vamos a ir al versículo 19. No lo vamos a leer totalmente todo, pero sí algunos versículos. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, hablando de rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿cómo está? Atormentado en esta llama. Y ahí sigue la historia en el cual le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que moje, ¿verdad? Un poco de agua con sus manos, por decirlo en mis palabras coloquial, y moje su lengua, ¿verdad? Para refrescarse. ¿Por qué? Porque estaba en tormento. En el lago, en el infierno, no el infierno, lo que sí que dice la palabra de Dios, que estaba en tormento. Ahora va la gran pregunta: ¿había o no lo había? ¿De qué habla pastor ahora, verdad? ¿Había o no lo había? Sí lo había. Esto es una historia verídica, amén. En la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Habla en el encabezamiento de esta historia y dice parábola de el rico y el pobre. Es una parábola, pero no es una parábola. No es una parábola. Oh, pastor, se atreve a llegar hasta esa profundidad, hacia esa distancia. ¿Por qué digo que no era una parábola? Porque Jesús no necesitaba coger algo específico de este mundo para declarar una verdad,
para decir una enseñanza, para decir una verdad. Jesús no tenía la necesidad de esto. Es un hecho verídico, es una historia verídica. ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué año? La Biblia no lo especifica. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús lo que tenemos que hacer es creer la palabra de Dios y enseñarlo y predicarlo, que existe, ¿verdad?, un lugar de tormento para aquellos que mueren sin arrepentimientos, para aquellos que mueren en pecado. Ahora, el mundo, muchas personas dicen, el muerto con tierra tiene. Ahí se acabó todo. No hay infierno, no hay gloria. Otros dicen, ¿verdad?, según la religión que siga, que el alma y el espíritu, si mueren en pecado, van a un lugar en el cual pueden purgar su pecado, y que con las oraciones y que con la misa y con los rezados pueden sacar en un determinado tiempo o pagar para ellos para que le hagan tal X rezo y cosas, y sacar el alma de ahí, del lugar donde se encuentra, en el lugar de tormento. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no es por Jesús. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida eterna. Dice la palabra de Dios, en mis palabras, no estoy cambiando lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo dice en la palabra, en su palabra, yo soy el buen pastor, el que dio su vida, el que da, ya no la va a dar otra vez, la dio una sola vez, el que dio su vida por sus ovejas. Y así sucesivamente podemos encontrar bastante texto bíblico en el cual nos afirma que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecado y salvación del alma. Amén. Eso nosotros lo tenemos bien claro. Ahora, hay dos destinos irreversibles después de la muerte terrenal. Ahí lo tenéis. Dos destinos irreversibles después de la muerte terrenal. Porque sí sabemos que el hombre, la materia, escúchelo bien, la materia que tenemos, el cuerpo fue creado. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, gracias al Señor, sabemos lo siguiente. Nuestro ser interior no fue creado. Escúchelo bien, apúntelo, si le es posible. Nuestro ser interior, el alma, nuestra alma, nuestro espíritu, que es un solo cuerpo, el cual compone el ser espiritual, el ser vivo del ser humano, sea cristiano o no, no fue creado. Por eso nosotros los seres humanos somos eternos. Nadie ha dicho amén, pero yo digo amén. Hablando del ser interior, no de este cuerpo, no de esta materia. Porque del polvo fuimos creados y al polvo volveremos. Cuando Cristo Jesús, ¿verdad?, le sopló ese hálito de vida a Adán en el huerto del Edén, Jesús no dijo como creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Jesús dijo, sea hecho. Y fue hecho. ¿Y qué dice más adelante? En todas las cosas. Y vio que era bueno. Amén. Gloria a Dios por ellos. Y vio que era bueno. Pero cuando se llegó el momento de darle vida a ese esqueleto, por decirlo así, ¿verdad?, inmóvil porque no tenía vida, de dentro de Jesús salió esto. De su espíritu. Y perdónenme la expresión, con toda la libertad que lo quiero en esta mañana, de su espíritu eterno nos dio vida. Por eso nuestro ser interior no tiene muerte. Tendrá muerte eterna si muere sin arrepentimiento.
Amén. ¿Los tenemos claro? ¿Lo han entendido? Amén. Entonces, nosotros, el ser humano, elige el futuro, el lugar, la eternidad, donde va a pasar la eternidad. Sea en la presencia de Dios en el cielo o en el lugar de tormentos. Amén. En la historia que conocemos y leemos, vemos que el rico vivía ¿para quién? Para él mismo. El rico vive para él mismo. El que tiene dinero en sí vive para él mismo. Sí, hay millonarios, hay personas ricas que hacen buenas obras, que dan millones, que regalan millones, que compran X cosas para hospitales y así sucesivamente. Por supuesto, pero el rico vive para él. Ahora, y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, los que están en casa, los que no están viendo, ¿para quién están viviendo? Y los que estamos aquí presentes, ¿para quién estamos viviendo? ¿Para el Señor? Lo he amedrentado, Nadie dice nada, tenéis la libertad. Pero también es un compromiso. Sigo, pastor, yo vivo para Cristo. Amén. Pero eso es un desafío. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado en la cruz, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero las obras del apóstol Pablo se veían y se muestran aquí en la palabra del Señor. Ahora, ¿para quién vivimos? Ven, para no salir préstame un móvil rápidamente, una tableta, lo que sea, para no salirme de la cámara. Gracias, varón. ¿Vivimos para esto, para cambiar el móvil cada 2 años? Porque ya tiene 2 años y estoy trabajando o estoy en la universidad o estoy en el instituto y ya tienen 2 años viéndome con el móvil. Pero ya tienen 6 meses o 1 año que están anunciando el último móvil de ¿cómo se llama? De la época. El G, qué sé yo cuánto ya, ¿verdad? No sé hasta cuánto vamos a llegar. ¿Para quién vivimos? Amén. Gracias, varón, por la valentía. ¿Para quién vivimos? ¿Vivimos para el mundo? ¿Vivimos para estar trabajando y cambiando el móvil cada X tiempo porque ya tiene 2 años? Gracias, varón. Ya está fuera de moda. ¿Vivimos para la moda porque tenemos que salir en internet, en TikTok y en la foto que subimos con ropas diferentes? Porque ya me subí una foto a internet y ya yo no puedo subir con el mismo traje, con la misma camisa y con la misma corbata, porque van a decir, pastor o X persona, pues no puede, está fuera de onda, tiene que estar, como dicen los dominicanos, los latinos, por decirlo así, estrenando, mostrándose al mundo lo que somos y a veces lo que somos sin serlo. Apariencia, gracias. El vestido de la moda, la blusa de la moda, el bolso de la moda, el coche de la moda. ¿Para quién vivimos? El rico vivía para sí mismo, sin mirar a la izquierda y a la derecha. ¿El ser rico es pecado? No. No. Tanto la riqueza como la pobreza no es pecado. El ser rico y el ser millonario no es pecado. El ser pobre no es pecado. Nosotros, por naturaleza, alguna familia cristiana y está pasando una necesidad, una época de largo alcance, ¿verdad? De mala situación, y quizás solemos decir, esa familia o ese hermano o esa hermana está en pecado porque está
pasando por esto. No, la pobreza no es pecado. La riqueza no es pecado. Ahora, no hay un pobre más grande que un rico sin Cristo. Ahí lo tenéis. No hay un pobre más grande que un rico sin Cristo. El rico solo vive para sí mismo. El que no tiene a Cristo en su corazón vive para sí mismo. Se esfuerza en trabajar, en lograr lo que se propone. ¿Eso es pecado? No. Pero el creyente, y me ensancho un poquito más en esta mañana, sea católico, sea musulmán, sea lo que sea, si tiene una fe en X cosa, lo que sea, debe de mirar a la derecha y a la izquierda para ver la necesidad del que tiene necesidad, del pobre. Amén. Pero el que tiene, pues se afana, trabaja para tener más. Aquí está la historia. Aquí está la historia. ¿Por qué se salvó Lázaro, el de la historia bíblica de Jesús? ¿Por qué se salvó? ¿Porque era pobre? Lázaro, el mendigo, se salvó porque era creyente en Cristo Jesús, porque le creía a Dios, vivía para Dios, vivía para Jesús, guardó la fe en medio de la pobreza, mantuvo la fe en medio de la enfermedad, mantuvo la fe a pesar del abandono de la familia. Porque según la historia se ve que la familia lo abandonó. Los amigos lo desecharon. Estaba solo a la puerta de aquel que lo tenía todo. Solo, desamparado. Pero este hombre mantuvo la fe, mantuvo la esperanza en Cristo Jesús. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aún yo sé que un día del polvo me levantará. Esa era la fe, la convicción de Job. Como dijo Abraham cuando Dios le pidió, ¿verdad?, que le entregara a su hijo para crucificarlo, matándolo y llevándolo al monte para quemarlo en la hoguera, para ofrecérselo a Jesús. Pero Abraham le dijo a sus criados, a sus esclavos, volveremos. Por eso cada uno de nosotros un día tendremos que darle cuenta de todas las palabras que salen de nuestra boca. Seremos juzgados por nuestras obras, seremos juzgados por las palabras que salen de nuestra boca. Y se llegó el momento de la prueba, se llegó el momento de la hora. Y como dice la palabra de Dios, Abraham no mató a Isaac literalmente, pero sí lo mató espiritualmente. ¿Alguien me secunda y dice que sí? Amén. Lo mató espiritualmente porque él cogió el cuchillo, levantó el cuchillo y se lo iba a clavar a su hijo. Pero gloria a Dios, porque ya ahí estaba el cordero del que había de venir para morir en la cruz del Calvario. Y Dios le dice a Abraham, detén tu mano. Para eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Cada ser humano desde Adán y Eva nació con una sentencia, con un certificado de muerte espiritual. ¿Cuál es ese certificado de muerte espiritual? El pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el pago del pecado? La muerte. Por lo tanto, cada ser humano hemos nacido
con esa sentencia de condenación eterna, destinados al fuego eterno, destinados, ¿verdad?, a ese lugar de tormento por el pecado, por la herencia del pecado. Nadie se puede salvar por sí mismo. Nadie puede perdonar sus pecados por sí mismo, por lo bueno que sea, por las obras que haga. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie se puede perdonar los pecados por sí mismo, por las obras que haga. Absolutamente ningún ser humano. Y como Dios sabía desde la eternidad la sentencia de muerte que les perseguía a cada ser humano, Dios envió a Jesucristo, nacido de una mujer que no había tenido relaciones sexuales, que dice la palabra de Dios que no había conocido hombre, y de ahí el mismo Dios se encarnó por medio de Jesucristo en el vientre de María y dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. El que murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para redimir nuestros pecados. Para sacarnos espiritualmente de esa sentencia, de ese acta de nacimiento condenatoria para el fuego eterno. Cristo Jesús nos sacó, nos liberó. Él mismo extendió su mano y nos sacó de ese destino que teníamos, de la condenación eterna al tormento eterno en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nos liberó, y hoy nosotros los creyentes en Cristo Jesús, los que vivimos conforme a la palabra de Dios, podemos decir que somos salvos. Podemos decir que somos redimidos. Podemos decir que ya Cristo nos evadió de ir. Que Cristo Jesús nos sacó de allí. De ese destino eterno en el cual nos esperaba. Cristo Jesús, por su amor, por su misericordia, en Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios, por su gracia, por su misericordia, nos liberó. Óigalo bien, nos liberó. Que estas palabras se nos quede en esta mañana bien clara, esculpida, ¿verdad? Con cincel del Espíritu y de la palabra de Dios. Él nos liberó del fuego eterno, del lugar donde está Caín, por mencionar uno solo. Perdón, nos sacó. Y hoy podemos decir, del mundo pecaminoso salimos. Y cada día, cada segundo, cada hora, nos encaminamos a la Jerusalén del cielo. Jesucristo dice en su palabra de Dios en Juan capítulo 14, del 1 al 6, dice Jesucristo, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si así no fueres, pues iré y volveré. Pero no fue necesario. Ya ese lugar está preparado para Pedro Rodríguez. Ya ese lugar está preparado para ti, para lo que estamos aquí presentes en esta mañana, y para lo que nos están viendo por internet, y para todo aquello que se arrepientan de su pecado y le digan no al mundo y le digamos sí a Jesucristo. Cada día nosotros nos vamos acercando, cada día que pase a ese lugar, y podemos decir: Padre, gracias. Gracias, Jesús, que tomaste mi lugar. Amén. En la cruz del Calvario. Ahora, ¿para quién fue preparado el infierno? ¿Para los seres humanos? No, en absoluto. Ahora mismo hay millones de ángeles que acompañaron a Satanás y están en lugares de prisiones, dice la Biblia, en lugares de oscuridad. Amén. Fue preparado para Satanás
y los ángeles caídos, para que lo tengáis más claro. Amén. Pero hay un pero. La Biblia está llena de ¿qué? De pero. Por el pecado, por la desobediencia, pues el lugar de tormento, vamos a llamarle el infierno. Hay millones y millones y millones y millones de seres humanos. Ahora mismo, no sé si es segundo a segundo, están cayendo 5, 10, 15, 20 directamente a ese lugar de tormento. Porque mueren sin arrepentimiento. Escúchelo bien. No con arrepentimiento a través de los hombres, confesándole los pecados a los hombres. No, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que perdona nuestros pecados. Gracias al Señor. Vamos a leer esta cita bíblica, Mateo 25, 41, la tenéis ahí. Entonces, esto es hablando Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Déjalo ahí. Ahí está. Aunque ese lugar fue preparado para Satanás y los ángeles, también el destino de todo aquel que muere sin arrepentimiento va a ese lugar. Lo dice la palabra de Dios. Que en esta mañana podamos reflexionar, meditar. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién respiramos? ¿Para quién trabajamos? Esta es la gran pregunta para que todos meditemos. Yo el primero, como yo siempre digo. Vuelvo a repetirlo una vez más. En este tiempo, perdóneme la expresión, de desgracia, de calamidad, de hambruna, porque todavía no hay nada. Porque dice la Biblia que lo que estamos viviendo simplemente son principios de dolores, nada más. Lo que está por suceder es muy duro y muy grande. Pero dice la palabra de Dios que en medio de la hambruna, en medio de la escasez, Dios por medio de Jesucristo es nuestro proveedor. Que Él es nuestro sanador. Y en este tiempo es cuando Dios, y en los tiempos venideros es cuando veremos más la gloria de Dios. Y habrá más empresas dentro de las iglesias evangélicas en el mundo. Es en este tiempo cuando Dios cada día va a abrir los cielos al favor de los justos, al favor de los que creen, a favor de aquellos que no se olvidan del pobre para darle a aquel que necesita, sea lo poco o sea lo mucho. Siempre da el que menos tiene. Siempre da el que menos gana. El que más gana, el que más tiene, por naturaleza, ese es el que menos ofrenda, el que menos da. El que mira para otro lado y se olvida del hermano que está a su lado. Dice el segundo y gran mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que en esta mañana podamos meditar y que de lo que Dios nos des, le demos un granito de arena al que lo necesite, al que se sienta a tu lado, pero también a nuestros familiares que no conocen al Señor, o posiblemente a algún amigo, para que vean el amor y el favor de Dios y que la bendición de Dios está sobre su iglesia.
que la bendición de Dios está sobre sus hijos, que Dios no miente, que Dios es fiel. Y dice la palabra de Dios que aquel que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeñitos no perderá su recompensa. Y Dios, por medio de Jesucristo, paga bien. Él paga bien. Él no se queda con lo de nadie. Hable, busque, toque puerta a aquel que necesite 1 kilo de arroz, 1 kilo de aceite. Y que desde este día en adelante, por lo poco que tengamos, comencemos a bendecir al que nos cae bien solamente. No tendríamos recompensa. Sino, por decirlo así, aquel que es difícil de amar. Amén. A ese primeramente, para que mayor sea nuestra bendición. Que desde hoy en adelante no vivamos para nosotros mismos y que continuamente no nos estemos mirando nuestro propio ombligo solamente así. No, sino que ensanchemos la vista y decir: Señor, bendíceme para yo bendecir. Que Dios le bendiga y que Dios se le guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, mi Dios. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sea derramándose cada día sobre cada uno de nosotros para que nos recuerde tu palabra y que cada uno de nosotros la pongamos por obra, Señor, en el momento oportuno. Y no cuando llegue tu bendición, no, porque siempre somos bendecidos, Señor, mi Dios, para bendecir a los demás. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.